Mi nombre es Enrique Treviño, soy creador de Viernes de Terror y te doy la bienvenida al especial de Halloween 2024. Durante las últimas semanas me di a la tarea de preguntarle a mis seguidores, amigos y familia acerca de anécdotas paranormales que quisieran compartir. Antes que nada, le agradezco muchísimo a todas las personas que respondieron, independientemente si su anécdota quedó seleccionada para este episodio o no. El día de mañana tendremos otro especial de anécdotas por Día de Muertos. Antes de pasar a las historias, quiero darte las gracias por estar aquí en esta ocasión. Es el segundo Halloween de Viernes de Terror. Durante este año y medio, este proyecto ha crecido bastante y es gracias a ustedes. Si deseas apoyarme, sabes que la mejor forma de hacerlo es calificando el podcast y compartiéndolo con alguien. Recuerda que puedes seguirme en mis perfiles de Instagram y TikTok, así como suscribirte a mi canal de YouTube, donde hay contenido más variado. Los enlaces, como ya sabes, te los dejo en la descripción. La primera historia de este episodio nos la comparte Isabel, quien desde niña supo que tenía una sensibilidad muy particular para ver cosas que los demás no pueden. Esto pasó cuando tenía alrededor de 5 años. Ambos padres trabajan en casa. Su padre tiene una imprenta en el primer piso y su madre un taller de modas en la planta alta, conectado a un balcón. Isabel y sus hermanas pasaban la mayor parte del tiempo ahí, viendo a su madre trabajar y observando a los clientes que entraban y salían a lo largo del día. Al no tener mucho contacto con el mundo exterior, Isabel trataba de relacionarse con los niños que visitaban el taller, acompañando a sus padres. Así solía hacer amigos. En retrospectiva cuenta que a pesar de recordar haber conocido a varias personas en aquellos años, su familia le dice que más bien la recuerdan a ella jugando sola y apartada. Pues bien, había una mujer que iba frecuentemente al taller a pedirle vestidos a su madre. Dicha mujer, que Isabel recuerda, tendría unos 30 años, de piel moreno claro y cabello lacio, solía ir acompañada de una niña. Esta niña era más o menos de su misma edad. Isabel y ella pasaban horas jugando en el balcón, mientras las mujeres hablaban de telas y medidas dentro. No se acuerda de jamás haberle preguntado su nombre, pero el caso es que un día, sin saber por qué, aquella mujer comenzó a visitar el taller sola. Extrañada y decepcionada por ya no ver a su amiga, Isabel esperó a que la clienta se fuera para ir con su madre y preguntarle por qué ya no llevaba a su hija. La mamá de Isabel, con una expresión seria, le dijo que esa mujer jamás había ido acompañada al taller, que de hecho ni siquiera tenía hijos. Sin embargo, Isabel replicó, estaba completamente segura de haber jugado con ella varias veces. Ante esta afirmación, su madre le pidió que se la describiera. Aquella niña, le dijo, siempre traía la misma ropa, una camiseta y un short de color rosa claro, de apariencia deslavada, tenis y calcetas blancos, era morena y de cabello castaño lacio. También tenía una boca muy grande, abierta de oreja a oreja, con costras y manchas de sangre seca en todo lo largo. Dijo también que cuando le preguntó por esas marcas, la niña le dijo que le habían cortado la boca con unas tijeras. Isabel es ahora consciente de lo extraño que resulta todo esto. Sin embargo, a los 5 años, con una infancia inocente, ella simplemente dejaba pasar por alto todas estas cosas. Nunca le pareció raro que la niña siempre estuviera vestida de la misma forma. Y a pesar de que tenía aquellas heridas en la cara, la explicación de las tijeras le pareció suficiente. A fin de cuentas, solo buscaba a alguien para jugar. Jamás se percató de lo perturbador de la situación. A partir de ese momento, sus padres comenzaron a poner un poco más de atención cuando Isabel jugaba sola. Sin embargo, aquel no sería el único suceso extraño de su infancia. Por la misma época, Isabel y su familia solían visitar a unos tíos abuelos que vivían en un gran terreno en el campo, con diferentes siembras y una gran alberca en el patio. En una ocasión, durante una reunión familiar, Isabel se encontraba, como de costumbre, un poco apartada de todos, merodeando a solas por el borde de la piscina.
En cierto momento, una sombra a sus espaldas la sobresaltó, pero sintió alivio al voltear y ver que era su prima Diana, de entonces 15 años. Diana la invitó a acompañarla a la plantación de árboles de mandarinas, donde podrían comer toda la fruta que quisieran. Isabel aceptó. Sin embargo, había algo extraño. Su prima, quien era bastante animada y vivaz, de repente le pareció demasiado seria en aquella ocasión. Algo en su voz se escuchaba diferente. De cualquier forma no le dio importancia y emprendieron el camino, bajando por la vereda y adentrándose en los árboles, donde comenzaron a desprender las mandarinas de las ramas. Isabel estaba disfrutando aquel momento, sin embargo, era hora de regresar. Pasaban ya de las 6 de la tarde y muy pronto iba a oscurecer, lo que dificultaría mucho el camino de vuelta. Vio que su prima se alejaba cada vez más de la casa, metiéndose más y más profundo en la vegetación. La llamaba para que la alcanzara. Isabel le dijo que no era buena idea. Sus padres le habían prohibido ir demasiado lejos en las parcelas, porque era muy fácil perderse. Pero Diana la tranquilizó, diciendo que todo estaría bien porque ella era mayor y la cuidaría. Esto le hizo sentido. Para una niña de 5 años, alguien de 15 se ve como un adulto. Comenzó entonces a caminar en dirección a su prima, quien continuaba llamándola, pero avanzaba demasiado rápido y la perdía de vista entre las ramas por segundos. Isabel sabía que lo que estaba haciendo era una pésima idea, pero algo en la voz y la energía de su prima la hipnotizaban, la hacían obedecer casi de manera involuntaria. De un momento a otro, la noche se había cernido sobre el campo. Isabel dejó de ver a Diana y se encontró completamente sola en una oscuridad casi total, llena de árboles que le sobrepasaban la altura. Por más que buscaba alrededor, no lograba ver más que densas sombras en aquella penumbra. Ya no había señal de su prima. Estaba perdida. Comenzó a llorar, sin tener idea de qué se suponía que debía hacer. Luego de unos minutos que parecieron una eternidad, escuchó voces a lo lejos. Levantó la mirada y pudo ver luces moviéndose. Eran linternas, seguido de sombras de personas. Reconoció aquellas voces. Era su familia. Habían ido a buscarla a la plantación luego de notar que no estaba en ningún lado y la llevaron de vuelta a casa. Cuando sus padres le preguntaron por qué había ido allá tan lejos, sin permiso y sola, Isabel les contó lo que ocurrió. Su prima la había llevado, pero de repente desapareció, abandonándola entre los árboles. La cosa es que Diana había estado en la casa todo ese tiempo. En ningún momento fue a los árboles de mandarinas. Se teorizaron varias cosas, como que Isabel estuvo a punto de convertirse en la víctima de una bruja o de un skinwalker. Entre estos y otros eventos extraños, Isabel comenzó a preocupar a su familia. Decidieron entonces que era momento de que se preparara para bautizarse. Su abuela, sin embargo, católica devota, sugirió también hacer una especie de ritual de limpieza, diciendo que era importante cerrar su tercer ojo antes del bautismo. Isabel recuerda que en aquella experiencia le hicieron una limpia de 3 noches seguidas. En este proceso, su abuela frotaba una piedra en su frente. No está segura de qué tipo de piedra era, pero cree que podía tratarse de una lapislázuli. Mientras su abuela pronunciaba, o más bien murmuraba rezos y palabras que ella no podía entender, pero que recuerda vagamente con ciertos escalofríos. Posteriormente, colocándole la piedra en el centro de la frente, le envolvían la cabeza con una especie de pañoleta larga y negra. Debía entonces irse a dormir, no sin antes, según instrucciones de su madre, pedirle a Dios que le quitara aquel don que le hacía ver personas que ya no están aquí. Gradualmente, según recuerda, aquellas visiones fueron disminuyendo, hasta convertirse en uno de los pasajes más profundos e interesantes de su memoria. Muchas gracias, Isabel, por compartir tu historia. Te mando un saludo hasta donde sea que estés. Gracias por ayudar a construir este especial. Antes de pasar a la siguiente anécdota, puedes aprovechar esta pausa para darme 5 estrellas en Spotify y compartir el episodio con alguien a quien crees que pueda gustarle.
Recuerda que este es un proyecto independiente y uno de los objetivos es lograr la monetización para que más personas puedan disfrutarlo. Ahora sí, continuamos. El siguiente relato nos lo comparte Leonel, que no es un nombre verdadero, ya que me pidió que su historia fuera anónima. Esto ocurrió un par de meses antes de la pandemia, cuando Leonel tenía unos 15 años. Toda su vida había vivido en el mismo departamento con sus papás. Dicho departamento era el segundo de un edificio de 3, es decir, estaba encima del primero y debajo del tercero. La vecina del departamento de abajo, una mujer sola, había llegado a vivir ahí después que su familia, pero cuando él era muy pequeño, de manera que no recuerda exactamente cuántos años tenía ahí. El caso es que aquella vecina siempre fue demasiado extraña, no precisamente grosera, ya que la madre de Leonel llegó a tener varias conversaciones con ella. Es por estas charlas que sabían que practicaba el espiritismo. En ese departamento solían haber reuniones. Leonel se percataba de eso porque la ventana de su cuarto daba al patio trasero de aquella mujer. Entonces, cuando tenían esos eventos, un intenso olor a copal se colaba por su ventana, y al asomarse veía a unas cuantas personas, casi todas mujeres, pero nada realmente extraño. En una ocasión, durante una de estas reuniones, la familia de Leonel vio llegar una camioneta del forense. Cuando el rumor se esparció, se enteraron de que aquella noche alguien había muerto en el departamento de abajo. Nunca supieron los detalles, pero no pasaría ni una semana antes de que la vecina abandonara el lugar sin mayor aviso, y a partir de ese momento, los sucesos extraños comenzaron. Durante la noche, Leonel podía escuchar la puerta del patio de abajo abrir y cerrarse violentamente. También escuchaba que alguien tocaba en su ventana. Para entonces, tanto él como su familia sabían que el departamento de abajo estaba deshabitado. El suceso se repetía varias veces por semana. La puerta se estrellaba una y otra vez de manera escandalosa sin parar. La madre de Leonel también fue testigo de esto. Poco después, el departamento fue ocupado por una joven pareja con un bebé recién nacido, y hubiera parecido el final de aquellos sonidos. Sin embargo, pronto Leonel sería despertado todas las noches a las 3 de la mañana por el incesante llanto del bebé, cuya habitación estaba justo debajo de la suya. Aquello lo perturbaba aún más que la puerta estrellándose, lo cual seguía ocurriendo, pero solo cuando la familia del departamento salía. La vecina, conversando con la mamá de Leonel, le comentó que su bebé se despertaba llorando de manera desesperada siempre a la misma hora. Ella y su marido estaban muy preocupados. Para entonces, la pandemia había comenzado, y a menos de 3 meses de haber llegado, la pareja con el bebé dejó el departamento. Al poco tiempo, una nueva familia llegó a habitarlo, formada por el padre, la madre embarazada de unos 7 u 8 meses y un chico más o menos de la edad de Leonel. La historia volvía a repetirse. Esta vez escuchaban ruidos extraños provenir del departamento de abajo durante la noche. Ruidos como de movimiento de muebles o platos rompiéndose, una actividad nada usual para una familia a las 2 o 3 de la mañana. Un par de meses más tarde, la nueva bebé de aquella familia nació, y Leonel no se enteró porque se lo dijeron, sino porque los llantos regresaron. Otra vez a las 3 de la mañana y con un desasosiego que daba escalofríos. Era un llanto de auténtico terror. Posiblemente fue por la pandemia y el encierro, pero la familia de abajo duró varios años en el departamento. Leonel incluso se hizo amigo del hijo y solía bajar a jugar con él. En aquellas ocasiones, cuando entraba a aquel departamento, dice que sentía una vibra muy pesada, que incluso le tocó presenciar algunos sucesos, como la caída de trastes o el ya conocido abrir y cerrar de puertas, pero que hasta entonces solo había escuchado. Su impresión era que los vecinos trataban de sobrellevar esto, poniendo la mejor cara ante la situación, conscientes de que no era posible mudarse en ese momento.
Los años pasaron y la madre de Leonel le contó que la bebé de los vecinos estaba aprendiendo a hablar, y por parte de la vecina se enterarían que la niña decía que veía a un hombre en su cuarto que la molestaba todas las noches. La familia entonces llamó a un sacerdote para bendecir el lugar, y por lo que supo, aquellos sucesos no desaparecieron por completo, pero disminuyeron en gran manera. Sin embargo, a los 3 o 4 años de su llegada, la familia finalmente se mudó. Leonel me cuenta que el departamento permaneció vacío por cerca de 2 años, y los vecinos que han llegado últimamente casi nunca se quedan por más de 6 meses. Nunca se supo qué pasó en aquella reunión, quién era la persona que murió y qué clase de energías habitan ese lugar al que nadie parece poder adaptarse. Queda como un permanente misterio que algunas veces lo atormenta, cuando por las noches escucha aquella puerta abrir y cerrarse sin parar. La historia con la que vamos a cerrar este especial es algo personal. Me la compartió mi pareja y los protagonistas son su padre, a quien llamaremos Tony, y su abuela, que en paz descansen. En el primer relato hablamos de cómo trataron de cerrar el tercer ojo de Isabel mediante un ritual, y aparentemente funcionó. Sin embargo, en otros casos, esta sensibilidad puede acompañar a las personas toda la vida. Originarios de Sinaloa, la familia de mi pareja, a quien llamaremos Alex, solía viajar frecuentemente a Mazatlán por allá de los años 80, mucho antes de que naciera. Por aquel entonces, en uno de esos veranos en los que visitaban el famoso puerto, llegaron a hospedarse en una gran casa que habían reservado. La abuela no disfrutaba tanto de los hoteles, siempre quería un ambiente más casero. Tony y su madre llegaron entonces al lugar, donde fueron recibidos por el dueño, quien comenzó a darles un tour para familiarizarlos con las instalaciones. En cierto momento, la abuela le dijo a Tony que se iría a descansar a una de las habitaciones. La edad ya no le permitía tener la misma energía que antes. Se desvió hacia las escaleras entonces, mientras los otros 2 hombres continuaban recorriendo la casa. Mientras exploraban la cocina, el casero dijo: «Pueden utilizar absolutamente todas las habitaciones de la casa, excepto la que está al final del pasillo subiendo las escaleras». Apenas terminó la frase, comenzaron a escuchar los gritos de una mujer. Tony reconoció de inmediato la voz de su madre. Ambos se apresuraron escaleras arriba, siguiendo el sonido hasta la última habitación del pasillo, aquella a la que no debían entrar. Tony vio cómo la cara del casero se contorsionó de angustia y sorpresa. Se suponía que aquella puerta tenía llave. La abuela estaba en una cama en la esquina de la habitación. Era el único mueble del cuarto, el cual por cierto era extremadamente frío, y estamos hablando de que era verano en Mazatlán. Parecía tener un ataque de histeria, gritaba y se retorcía en la cama como si estuviera teniendo una pesadilla espantosa. Tony se sentó a su lado y la tomó de las manos, tratando de tranquilizarla y hacerla reaccionar. La llamaba por su nombre y le decía que despertara. Cuando la abuela por fin abrió los ojos, lo primero que dijo fue: «¿Dónde está? ¿Dónde está el niño?». Tony miró al casero, quien permanecía en el dintel de la puerta, con una expresión consternada. Parecía no atreverse a entrar. Le preguntó: «¿Hay más gente en la casa?», a lo que éste le respondió que no, moviendo la cabeza. Tony ayudó a su madre a incorporarse, y jadeando y temblando, la guió fuera de ese cuarto. El casero lo siguió, cerrando la puerta con llave tras ellos. Unos minutos más tarde, ya más calmada, la abuela pudo por fin contar lo que había visto. Dijo que tras avisar que se iba a recostar un rato, subió las escaleras y comenzó a caminar por el pasillo. Pasó por varias habitaciones, pero por alguna razón quiso ir hasta la última. La puerta no tenía llave. Entró y se recostó boca arriba en la cama, con los brazos descansando en su estómago, como siempre hacía cuando se disponía a dormir. Casi de inmediato cayó en un sueño profundo, pero de repente un ruido de pasos la despertó. Cuando abrió los ojos, vio en el extremo opuesto del cuarto a un niño.
Parecía tener entre 6 y 7 años, pero tenía la cara muy pálida. Comenzó entonces a caminar lentamente hacia la cama. En ese momento, la abuela sintió que no podía moverse. Su cuerpo estaba como entumido. El niño comenzó a hablarle, pero no podía entender lo que decía. Alex me contó que su abuela sabía que tenía un don para ver espíritus y que era algo que llevaba con normalidad en su vida. En aquella ocasión, comunicándose con la mente, la mujer le ofreció ayuda a aquel espectro, preguntándole qué hacía en esa casa y qué necesitaba. Pero de repente, la habitación comenzó a ponerse extremadamente fría, y en un parpadeo, el niño apareció flotando justo encima de la abuela, con el rostro muy cerca al de ella. Su apariencia había cambiado, su piel se tornó de un azul frío, sus ojos eran negros y tenía la boca anormalmente abierta, emitiendo un estruendoso chillido. Calculan que ese fue el momento en el que comenzó a gritar, alertando a Tony y al casero. Este último les dijo que ese cuarto siempre estaba cerrado con llave por la seguridad de los huéspedes, ya que por alguna razón que él desconocía había mucha actividad paranormal ahí dentro. Pero si la abuela había podido entrar a pesar de tener seguro, debió ser porque aquel espectro supo que había llegado alguien con esa sensibilidad a la casa y comenzó a llamarla. Decidieron pasar el resto de las vacaciones en un hotel. Gracias por haberte quedado hasta el final de este especial. De verdad espero que lo hayas disfrutado. El día de mañana continuaremos contando historias que nos compartieron, también con variedad, pero un poco más inclinado hacia el Día de Muertos. Recuerda que hoy es la mejor noche para contactar con aquellos seres que habitan otro plano. Y si lo haces, te deseo la mejor de las suertes. Yo soy Enrique Treviño. Feliz Halloween.